Dios les bendiga. En esta hora le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Por este día de vida, por esta nueva misericordia que Dios ha extendido para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de San Juan, en su capítulo 8, su versículo 12. Vamos a estar hablando bajo el tema Jesús, la luz del mundo. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dijo el Señor Jesucristo estas palabras, ¿verdad? Que Él era la única luz del mundo. Yo soy. Aquí no es nadie, aquí no es María, aquí no es José, aquí no es, ¿verdad?, los Judas, aquí no es ningún otro ídolo, ¿verdad? Aquí sino solamente Jesús. Dirás, ¿por qué Jesús, verdad? Porque Él es el único grande, el único que ha existido desde un principio, dice el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el verbo se hizo carne. Desen cuenta, Él ha existido, Él vino, ¿verdad?, a hacerse carne, ¿verdad?, para que nosotros veamos en Él, ¿verdad?, la luz, ¿verdad?, que resplandecía en Él, ¿verdad? Desen cuenta, ese amor, esa misericordia, ¿verdad?, ese perdón, ¿verdad?, hacia con la humanidad. Vemos, dice el Señor en el libro de San Juan, en su capítulo 3, su versículo 17, dice el Señor, ¿verdad?, que Él es el único, ¿verdad?, el que murió por nosotros, ¿verdad? Él es el único, ¿verdad?, que vino a morir por ti, por mí, para que seamos salvos por Él. Que Él no vino para condenar, Él vino para salvar, sino que ¿quién es el que nos condena? En nuestros propios pecados, nuestras propias decisiones de quién nosotros creemos y en qué nosotros, qué es lo que hacemos también. Dice la palabra de Dios en el 17, ¿verdad?, de San Juan 3, dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? El que cree en Él no es condenado. Y el creer no es solamente decir yo creo en Dios y yo sé que Dios existe, yo sé que Él me ayuda. El creer es obedecer, es apartarte de las tinieblas, es seguir sus pisadas, es andar como Él anduvo, dice el Señor, ¿verdad? Es apartarte de todo aquello que Él aborrece, ¿verdad? Porque no puedes decir yo creo cuando tú estás adorando a otros dioses, cuando tú estás haciendo cosas ilícitas, ¿verdad?, delante del Señor, cuando tú, ¿verdad?, desde en cuenta estás practicando el pecado, cuando tú no te quieres apartar del pecado. Entonces no es verdad que tú estás creyendo en Él, es que tú mismo te estás condenando, tú mismo te estás engañando. Y de ahí Dios te quiere rescatar. De ahí Dios te quiere salvar. Para eso Él apareció, dice el Señor. El que cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel que no cree en Jesús solamente, ¿verdad?, entonces es condenado. ¿Por qué? Porque sigue practicando sus obras malas, le sigue rechazando a Él, aquel que es la luz, desen cuenta. Entonces dice el Señor, nos empieza a explicar, y esta es la condenación. ¿Por qué causa soy condenado? Dice la palabra del Señor, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más el pecado, amaron más la avaricia, amaron más la codicia, amaron más la idolatría, amaron más las hechicerías, más la mentira, más las enemistades, más los pleitos, más los celos, más las borracheras. Dice el Señor, ¿verdad?, que entonces todo eso, ¿verdad?, son los que están cayendo en condenación por sus propias obras. Y el Señor vino a salvarte, el Señor vino a iluminarte, el Señor vino a rescatarte de esas tinieblas del pecado, ¿verdad? Dice el Señor, dice, todos esos que practican tales cosas no han creído en el Señor, no han creído que Dios cambia, no han creído que Jesús transforma, no han creído en la luz, dice el Señor.
¿Por qué? Porque amaron, dice el Señor, ¿verdad? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque les gustan las obras malas, les gusta la adicción, les gusta el pecado, dice el Señor. Amaron, ¿verdad? Siguen rechazando al Señor. Siguen desobedeciendo al Señor, dice el Señor, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si tú sigues practicando tales cosas, tú mismo te estás condenando, ¿verdad? Ya has sido condenado por tus obras, por tu rechazo, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Te está dando la oportunidad en esta hora de que tú veas, ¿verdad? De que tus ojos sean iluminados, ¿verdad? Que tú veas que el único que salva es Cristo, que el único aquel que murió por ti es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquel que ha existido desde un principio. Él es el único que te puede dar salvación. A través de otra persona tú no puedes obtener salvación, sino a través de nuestro Señor Jesucristo, la única luz del mundo, el único que vino a iluminar para, ¿verdad? Todo el mundo, toda la humanidad, que quiere decir el Señor, ¿verdad? El único que puede salvar, dice el Señor. Porque dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. El que hace lo malo, ¿verdad? Dice el Señor que aborrece la luz y no quiere venir al Señor, ¿verdad? Aquel que es idólatra, sigue practicando la idolatría. ¿Por qué? Dese en cuenta. Porque, ¿verdad? Porque eso le gusta, eso es lo que ama. Aquel que es borracho, porque eso es lo que ama, dice el Señor, ¿verdad? Y no quiere venir a los pies del Señor Jesucristo, no quiere creer en Jesús. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu que nos ha dirigido, ¿verdad? Para irnos guiando y nos da el discernimiento de su palabra, de lo que Él ama, de lo que es verdaderamente la luz, ¿verdad? De lo que Él nos aparta del pecado. Entonces, ¿verdad? Él no viene a Jesús, ¿por qué? Porque tiene que creer en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos dirige y nos enseña a través de su palabra, a través de esta luz del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nuestras obras, ¿verdad? Las que son malas, ¿verdad? Que nosotros las quitemos. Y por esa causa dice el Señor que no vienen, ¿verdad?, a la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. No quieren que uno le reprenda el pecado, ¿verdad? No quiere, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, le puedo decir, ¿verdad?, les cambie totalmente. Quieren servir a Dios a media. A Dios no se le sirve a media. A Dios no se le sirve de labio. A Dios se le sirve de corazón y con amor para Dios, y que Él solamente sea nuestro único Dios, ¿verdad? Que no haya otro Dios y no habrá otro Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros le aceptemos solamente a Él, que no seamos, ¿verdad?, idólatras, ¿verdad?, que no podamos servir, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad?, y ni a Dios, ¿verdad?, dice el Señor, ¿verdad?, porque con uno quedaremos mal. Si tú dices creo en Dios y creo en esto también, entonces con uno estás quedando mal. Pero es preferible quedar mal con todo lo de esta tierra, con todo lo que es pasajero, con todo lo que se acaba, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es eterno, déjame decirte, ¿verdad? Es preferible quedar bien con Él mejor, es preferible seguirle a Él, porque Él es nuestra única luz, dice el Señor, ¿verdad? Él es el que nos reprende, ¿verdad?, nuestras obras, ¿verdad?, que son malas, dice, ¿verdad? Por eso es tan necesario que tú vengas al Señor, dice el Señor. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Aquel que sí cree en el Señor Jesucristo, aquel le busca, aquel escudriña la palabra, aquel quiere saber más, aquel quiere que Dios le dirija y que le diga qué es lo que Dios, ¿verdad?, no le agrada, para que lo quite de su vida lo que es tiniebla. Entonces dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, ¿verdad? Que aquel que ama, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le sigue solamente a Él. Y en sus obras, ¿verdad?, se manifiestan. Por sus obras también, ¿verdad?, manifiesta que verdaderamente es un hijo o una hija
de Dios. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Que Él es la única luz. Así que, ¿verdad? Yo te vengo a decir el día de hoy que nuestro Señor Jesucristo es nuestra única luz, ¿verdad? La luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas. Así que Dios nos está dando un ejemplo de todos aquellos que realmente tienen la luz. Dice el Señor, aquel que le está siguiendo a Él no anda en tiniebla, dice el Señor. No tiene por qué estar practicando cosas de tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Lo más maravilloso que la luz de la vida, nuestro Señor Jesucristo, esté en nuestros corazones. Estemos viviendo para Él. Estemos consagrándonos para Él. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha escogido, para que también nosotros seamos la luz, para que nosotros seamos ese reflejo de Él en nuestra vida, mientras estamos en este mundo, que iluminemos así como Él iluminó. Desen cuenta, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios, solamente tenía un Padre, y su Padre estaba en los cielos, dice el Señor. Y solamente a Él clamaba, solamente a Él se postraba, solamente en Él creía y no te hacía ningún otro Dios. Así que eso es lo que Dios nos ha enseñado, que nosotros también seamos la luz del mundo, que también nosotros iluminemos. Que también nosotros, ¿verdad?, nos dobleguemos solamente ante Él, dice el Señor, ¿verdad? Que aquel que ha creído, no andará en tiniebla, sino que tendrás la luz de la vida. Entonces yo tengo la luz de la vida en mi corazón. Tú tienes que tener la luz de la vida en tu corazón, ¿verdad? Se tiene que iluminar, tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Dice el Señor que por el fruto se conoce, ¿verdad?, el árbol. Por eso es tan necesario que nosotros solamente a Él le sigamos, a Él, ¿verdad? Dice el Señor que andemos como Él anduvo, que sigamos esas pisadas las cuales Él nos ha enseñado a nosotros. Por eso hoy te vengo a decir, la luz ha venido a tu vida el día de hoy. El Señor quiere rescatarte de esas tinieblas en las cuales tú, ¿verdad?, tal vez mucho tiempo has vivido atrapado, engañado, creyendo que tú le creas al Señor y que tú ya eres salvo solamente con decir, ¿verdad?, yo creo en el Señor y lo respeto, ¿verdad? No, solamente a Él doblégate, ¿verdad? Solamente a Él entrega tu corazón, séle fiel solamente a Él, no le seas infiel, desen cuenta, porque Dios quiere obediencia y un pueblo fiel, gente fieles, ¿verdad?, que solamente, ¿verdad?, sean para Él. Así como a ti no te gusta compartir nada, voy a decir lo que es tuyo, voy a decir, ¿verdad?, lo que tú amas, ¿verdad?, con nadie. Así mismo Dios quiere para con cada uno de nosotros, ¿verdad?, que nosotros solamente seamos para Él y para nadie más. Así que yo soy para Él. Así que esta es la palabra que Dios ha traído a tu vida el día de hoy, ¿verdad? Espero me hayas entendido, porque siempre digo que la palabra de Dios es clara. Jesús es la luz del mundo. Que el Señor me los bendiga.